Ser Podcast. In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Pero Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El cazador de cerebros, y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País. Pero Javier, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Perdón por el retraso, que ya vamos mal de tiempo, queríamos dar espacio a esta nueva gente tan ha merecido la pena, ha merecido la pena. Oye, Qué sentido del humor, qué sí, más fino, qué gente más divertida. Y tenemos que hablar un día, incluso igual podríamos hacerlo un domingo que coincidamos con ellos, sobre el color de piel desde el punto de vista de la genética y de la antropología, porque alguna vez lo hemos mencionado de pasada y hay estudios muy interesantes y muy reveladores, ¿no? Sobre cómo la ciencia también puede explicar ciertas cosas y puede ayudar a entender la falta de diferencias entre unos y otros, ¿no? Sí, aunque las diferencias son profundas, ¿eh? Yo me acuerdo una anécdota muy rápida cuando trabajé en el NIH, Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Allí se hablaba mucho de las disparidades en salud, ¿no? De los blancos, los black, los tal, y recuerdo que hablaban temas de genética y salió un etíope así como muy esmirriado y decía, a ver, yo soy negro, pero me estás diciendo que me pones en el mismo saco que otros negros de otra genética completamente diferente, bueno, es decir, que son la conclusión era que eran cosas mucho más sociales que genéticas. Bueno, hay más variabilidad genética en África, claro, que en todo el resto del mundo junto. Claro. Porque la humanidad viene de allí y allí es donde está. Que por eso, que estas diferencias entre blancos y negros o sea, tienen un punto absurdo a veces, claro, lo que comentas. Oye, números. El mundo ha superado los 400 millones de contagios por COVID. Los últimos 100 millones en solamente un mes. Ha superado también los 5,7 millones de muertos. 400 millones de contagios, sí. Y cómo se ha disparado en unos pocos meses. Sí, es la ola Omicron, ¿no? Es un virus extraordinariamente contagioso. Los dos números esos que acabas de mencionar son infraestimaciones con toda seguridad, porque no sabemos cuál es el número total de contagiados por el coronavirus, ¿no? Son mucho más de los que estamos registrando oficialmente ahora mismo, ¿no? Y la cifra de fallecidos, pues 5,7 es una cifra oficial, pero son los registrados por la OMS. Pero hay otros estudios independientes que elevan hasta 15 o 20 millones el de muertos. Qué locura. Sí. Y hay un macroestudio publicado esta semana en Nature sobre el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas que se dispara después del COVID, incluso en casos leves, ¿no? Uno de los autores dice que no importa si eres joven o viejo, no importa si fumas o no fumas, que el riesgo está ahí, ¿no? Sí, esto no son buenas noticias, ¿eh? Y el estudio parece, está publicado en una revista muy importante y lo que dices es... aunque sea leve, aunque seas joven, están viendo que como mínimo durante un año
bueno, o sea, la gente que ha pasado, que es verdad que el estudio está hecho con los que pasaron la COVID antes de las vacunas, es decir, que ahora no sería lo mismo, pero que están viendo. Y es muy fácil de hacer, comparas los números de enfermedades cardiovasculares en un grupo que ha pasado la COVID y otros que no lo han pasado, de similares de edad y tal, y ves más diferentes tipos de enfermedad cardiovascular. Claro, tampoco es cuestión aquí de alarmar a la gente que haya pasado la COVID, no, pero no sé. Para no alarmar, podemos decir que, aunque las cifras en porcentaje son muy espectaculares, un crecimiento del 50%, entre el 50 y el 70%, según a donde mires, de los riesgos cardiovasculares, esto significa que en un grupo de 150.000 veteranos estadounidenses había 4 personas más con riesgo de ictus y de trombos cerebrales, y 12 personas más con otro tipo de riesgos de fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca y demás. O sea que el gran poder de este estudio es que maneja unas cifras que se basan en los registros médicos de esto, de 150.000 veteranos, antiguos militares, y bueno, también esta es su debilidad, porque cuando utilizas esos números, además comparados con 5 millones de personas que en los grupos de control y tal, que te empiezan a salir unos efectos secundarios que son bastante infrecuentes, ¿no? Pero bueno, esto es un aspecto más del COVID de larga duración, que es algo en lo que casi todo el mundo está de acuerdo, en que nos vamos a tener que centrar con más fuerza a partir de ahora. Claro, y con más recursos seguramente, ¿no? Porque datos como estos supongo que sirven para que los sistemas de salud se preparen para recibir un aumento de casos. Sí, naturalmente. ¿Y de qué tipo de casos, no? Si son cardiovasculares o renales, hay mil efectos secundarios descritos. Bueno, habréis visto la intervención en el Congreso de Joan Ramón Laporte, que es una autoridad en el ámbito de la farmacología en España, también asesor de la Agencia Española del Medicamento y de la Organización Mundial de la Salud. Ha criticado la rapidez y la falta de rigor con que se hicieron los ensayos de las vacunas, la falta de transparencia ahora sobre los efectos secundarios, estamos hablando de uno seguramente, las redes se lo han convertido en un líder antivacunas, a pesar de que él está vacunado y desde luego no es antivacunas. Él luego ha dicho que se han tergiversado sus palabras, él dijo que vacunarnos era como tirarse a una piscina que no sabes cuánta agua tiene, pero que teníamos que tirarnos. Pero eso no quiere decir que renuncie al conocimiento, ¿no? Es polémico esto, ¿eh? Sí, pero no ha estado afortunado, ¿eh? O sea, no solo ha sido tergiversación de las redes. Yo escuché, yo le conozco personalmente, y valoro muchísimo este rol crítico que tiene con la industria farmacéutica. Ha destapado prácticas que tienen relativamente poco éticas las farmacéuticas, y es un líder en este campo, indiscutible su currículum, pero yo creo que esto le ha condicionado a hacer una intervención donde ha ido soltando unas frases que, a ver, tú sabes cómo se van a interpretar, y ha dicho cosas que después se han rebatido por otros investigadores. O sea, yo creo que no sé, o sea, me gustaría hablar con él para preguntar si se arrepiente o no. No sé qué tú piensas tú, Javier, pero esto ha sido en el contexto de una comisión parlamentaria que yo he apoyado desde el primer momento, que es examinar cómo lo hemos hecho, ¿no? Con la intención de corregir errores. Y una voz crítica con la industria farmacéutica pues es necesaria allí. Él no está denunciando que en el caso de las vacunas anti-COVID, de las vacunas de ARN, etcétera, se hayan cometido malas praxis en los ensayos clínicos. Lo que ha hecho es recordar que hay otras ocasiones, y no pocas, en que sí se manipulan los ensayos de una serie de formas. Por ejemplo, divides tu muestra en 10 hospitales y luego te quedas con los hospitales que mejor te van, ¿no? O con los que menos efectos secundarios tienen, etcétera. Estas son prácticas que han sido habituales. Él no ha dicho que se hayan utilizado en este caso, pero siempre está bien tener una voz crítica. Sí, pero ha dicho... Sí, estoy de acuerdo contigo, pero
el argumento de que no voy a decir esto porque me van a interpretar mal en las redes de los antivacunas es que nos lleva a quedarnos callados. No, pero he llegado a decir cosas como que no, las vacunas no, los ensayos no demostraban que reducía la mortalidad. Que reducía la mortalidad. Y en parte es cierto porque los ensayos no están hechos para eso, pero tú sabes cómo se va a interpretar esto si dices, es que los ensayos no demuestran que se reduzca la mortalidad. O sea, todas las evidencias después de las aplicaciones de vacunas sí que lo demuestran. Entonces, es una información parcial, hace un poco de cherry picking. Es decir, yo creo que él tiene el sesgo de crítica constante a las farmacéuticas, que está muy bien, pero yo... Bueno, y te entiendo, yo una vez puse un tweet criticando a Moderna, porque salió el CEO de Moderna diciendo cuándo consideraba que se tenía que poner la cuarta dosis de vacuna, y puse un tweet diciendo, oye, que no es el CEO de Moderna el que tiene que decir cuándo se va a poner la cuarta vacuna. Claro. Pero ese mismo tweet se empezó a utilizar por algunos negacionistas o críticos, y digo, bueno, oye, no me arrepiento de ponerlo porque pero ves como en un mundo polarizado, o sea, es un desastre. Siempre van a utilizar cualquier cosa que les venga bien, y si no hay ninguna se la inventan y ya está. O sea, que os consta a vosotros, ha habido en el pasado casos de vacunas desarrolladas en tiempo récord, algunas, porque todas las vacunas se intentan hacerlo lo antes posible, bueno, algunas no, algunas se abarcan, lamentablemente. No tan rápidas como esta, no. No, pero vacunas que luego a largo plazo hayan provocado efectos no esperados. Bueno, ya me viene a la cabeza el caso de la polio, que es algo muy reciente, que como es un virus atenuado, ¿no? medio muerto, con poca actividad biológica, ha dado lugar a una nueva cepa de polio que se ha extendido por el norte de África y el sur de Asia. Pero bueno, por supuesto los epidemiólogos son conscientes de este hecho y están parando esa cepa también con nuevas vacunas. Pero sí, no hay ninguna actividad médica que no tenga un riesgo. Claro, ninguna intervención quirúrgica, como suele decirse, ¿no? Bueno, pues oye, os tengo que despedir, que por cierto, pero hay un estudio que dice que cantar nanas a los bebés mejora su función cardíaca y respiratoria y calma también la ansiedad del padre. Así que espero que estés durmiendo bien. Sí. Ahora necesitaría un estudio para ver cómo hace caca, porque lleva 2 días y es la máxima preocupación. Y hay gente insensible y te dice, no te preocupes, que ya la hará. Y dice, que sí, racionalmente es verdad, pero yo no puedo. Sí, se pasa muy mal. Uy, una de las mías, yo os de contar. Peras Tupiñá y Javier San Pedro, abrazos. Abrazos. Hasta luego. Ain't it funny where we are right now? It's strange the time it takes for us to finally start to figure it out. Ain't it funny where we were back then? Ain't it funny where we are right now? It's strange the time it takes for us to finally start to figure it out. It's strange the time it takes for us to finally start to figure it out. Takes for us to finally start to figure it out. Cadena SER. La radio.